Hola amigos, en esta oportunidad les traigo Robin and Batman, Jason Todd, número 1, con guión de Jeff Lemire y arte de Dustin Nguyen. Espero que les guste. La historia empieza con Jason Todd, el segundo Robin. Para quienes no lo conozcan bien, es el Robin que Joker asesinó. Fue traído de vuelta y se convirtió en Red Hood. Esta historia nos cuenta más sobre su tiempo con Batman, y lo escuchamos decir: venganza. Por fin obtengo venganza. Por fin puedo contraatacar. Por fin puedo herir a alguien más. Toda mi vida he sido el que recibe los golpes. He sido el que sale herido. Pero ya no me voy a esconder. Ya no voy a tener miedo. Ahora ellos tendrán miedo. Ellos serán los que corran y se escondan. Y no importa dónde se escondan, los voy a encontrar. Nunca más volveré a tener miedo. Nunca más volveré a salir herido. Nada puede detenerme ahora. Nadie puede frenarme. Soy un arma. Luego vemos una imagen de Batman en su batimóvil y de Robin en su motocicleta, persiguiendo a unos bandidos por las calles de Gotham, quienes les disparan desesperadamente. Batman le ordena a Robin que se mantenga detrás de él. Robin responde que no lo hará, que ya tiene controlada la situación. Desde la furgoneta, uno de los atacantes consigue derribar la motocicleta de Robin, haciendo que pierda el control. Pero con una ágil maniobra evita caerse y se pone de pie, para luego lanzar un proyectil a la furgoneta, el cual se incrusta en una de las ruedas, haciéndola patinar. Una vez allí, Robin le dice a Batman que se encargue de los tipos mientras él va tras Cuco, el que parece ser el líder de la banda. Batman le pide que espere, pero Robin no se detiene y le repite que tiene la situación bajo control, mientras que uno de los atacantes ataca a Batman por la espalda. Mientras se enfrenta a los enemigos, Batman le dice a Robin que actúe con cautela. Robin corre hacia su objetivo y repite lo que le dijo Batman: actuará con cautela. Finalmente, se aproxima a Cuco, que lo espera doblando la esquina, con un arma en la mano. Cuco espera con impaciencia a que Robin aparezca, pero al no verlo, se pone nervioso. Asoma la cabeza, confundido, sin entender qué está pasando. En eso, Robin aparece saltando por encima de él. Le pregunta qué tan estúpido cree que es. Esto coge a Cuco por sorpresa. Robin le pregunta si no cree que Gotham ya tiene suficientes villanos con temática de aves, mientras le quita el arma de la mano con una patada. Cuco le dice que mire quién habla, ya que Robin en español significa petirrojo, llamándolo pajarito a la vez que activa una cuchilla oculta, afirmando que las aves de verdad tienen garras. Lo golpea en el rostro y luego lo patea, gritándole que está fuera de su liga, para luego escapar del lugar. Batman aparece llamando a Robin. Le pregunta si está bien. Robin asegura que está bien, pero Batman le señala que su rostro dice lo contrario. Robin insiste en que solo son rasguños y que aún pueden alcanzarlo, pero Batman le responde que por hoy han terminado. Robin pregunta si acaso está bromeando, si se está rindiendo. Batman le responde que no se trata de rendirse, sino de saber cuándo luchar y cuándo reevaluar la situación. Cuco no tardará en volver a aparecer. Mientras caminan, Robin asume la culpa por haber dejado que escapara, pero Batman dice que él tampoco debió permitirle adelantarse. Robin insiste en que se preparó para esto, que no debería protegerlo, que fue su error. Uno de los maleantes se burla diciendo que sí, que efectivamente lo fue. Robin no responde nada, pero su rostro lo dice todo. Y luego golpea al maleante exigiendo que lo repita. Batman interviene y lo detiene. Le ordena que se controle. Robin le pide que lo suelte. Batman insiste en que ya basta y le exige que mantenga el control. Luego le ordena que suba al batimóvil de inmediato. Robin se sube al batimóvil, cruzado de brazos. El maleante se burla de que alguien tiene problemas de autoridad. Batman guarda silencio unos segundos antes de golpearlo y ordenarle que se calle. Nos movemos a la baticueva. Alfred está limpiando cuando el batimóvil entra. Bruce intenta hablar con Jason. Él responde que no hay nada de qué hablar, que sabe que se equivocó y que lo hará mejor la próxima vez. Bruce le dice que no se trata de ser perfecto,
sino de seguir aprendiendo. Jason responde que ese aprendizaje podría costarles la vida y que no necesita discursos. Finalmente, se aleja diciendo que subirá a su habitación, porque, como él dijo, ya terminaron por hoy. Alfred lo detiene y le exige que modere su tono. Le recuerda que mientras esté bajo ese techo, debe dirigirse a Bruce con el mismo respeto que él le brinda. Jason responde preguntando qué significa eso para ellos dos, dejando claro que no es su hijo, y mucho menos su nieto. Declara que está allí para ser un luchador, para marcar una diferencia real, no para participar en actividades escolares sin sentido. Añade que, si no van a hablar de tácticas, no le interesa seguir escuchando, y se retira escaleras arriba. Alfred comenta que lo deje ir, que necesita tiempo para calmarse. Bruce intenta responder, pero se detiene, reconociendo que no sabe qué necesita el chico. Se pregunta si tal vez fue un error haber acogido a Jason. Reconoce que Dick era distinto. Alfred no dice nada. Bruce le pide que diga algo alentador, algo como que puede ayudarlo. Pero Alfred guarda silencio. Luego le recuerda que tiempo atrás le prometió decirle siempre la verdad. Bruce le pregunta cuál es esa verdad. Alfred le responde que hay algo en el chico que simplemente no está bien. Aunque Jason tiene talento, también está profundamente afectado. Bruce le recuerda que él mismo también lo estuvo. Alfred lo reconoce, pero insiste en que Bruce siempre fue optimista. Siempre creyó que Gotham podía volver a ver la luz. En cambio, Jason no conoce esa luz, y tal vez ni siquiera la desea. Sugiere que, al terminar el verano y regrese a la escuela, consideran buscar otras opciones. Bruce se niega, asegurando que Jason los necesita, que no tiene a nadie más. Alfred responde que pueden necesitar más de lo que ellos pueden ofrecerle, y que teme que ni siquiera Bruce sea capaz de salvarlo. Nos movemos al pasado. Jason, de niño, enciende la luz de su hogar. Todo está en silencio. Llama preguntando si hay alguien, pero no obtiene respuesta. Camina hacia la cocina. Sobre la mesa, encuentra varias jeringas usadas. Jason sostiene una jeringa mientras llama a su madre. En eso, la televisión se enciende y se escucha la voz de Harvey Dent, también conocido como Two-Face, Dos Caras. En pantalla, presenta a un prisionero atado, identificado como Willis Todd, el padre de Jason. Harvey dice que están a punto de tomar la decisión final, que ya basta de charlas y que es hora de comenzar mientras lanza una moneda al aire. Jason observa impactado al ver a su padre ahí. Al parecer, ha caído sello. Harvey comenta que eso significa la muerte para Willis. Luego le quita la mordaza y le pregunta si tiene alguna última palabra. Willis solo le dice a Jason que debe correr. Harvey responde con sarcasmo que eso es muy tierno y se despide. Un disparo se escucha mientras Jason corre, alejándose. Jason recorre un pasillo teñido de rojo. Vuelve a tomar una jeringa del suelo y llama preguntando por su madre, si acaso está en casa. Cuando abre las cortinas del baño, la encuentra tirada en el suelo. Al verla, se acerca y trata de despertarla, sin éxito. De repente, donde estaba su madre, aparece una figura con un cubo rojo en la cabeza que se incorpora. La escena cambia bruscamente. Ahora Jason aparece con su traje de Robin frente a esa misma figura que le apunta con un arma. Robin corre por un pasillo rojo, pero tropieza y cae. Una voz lo llama por su nombre. Robin se gira, confundido. La silueta se aproxima, repitiendo su nombre. Robin se cubre el rostro con desesperación, gritando que no. Luego lo vemos en su cama. Ha estado soñando. Bruce lo despierta. Jason reacciona bruscamente y, aún con los ojos cerrados, lanza un puñetazo, gritando que no. Bruce detiene el golpe y le pide que se tranquilice. Le dice que todo está bien, que solo estaba soñando. Jason pregunta qué hora es. Bruce responde que son las 10:15 y que pensaba dejarlo dormir más, pero uno de sus informantes se comunicó. Cuco volvió a aparecer en un lugar llamado The Belly of the Whale, el vientre de la ballena, y pensó que tal vez querría otra oportunidad para enfrentarlo. Si te está gustando el video,
y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Luego los vemos con sus trajes, corriendo en dirección al bar. Batman le dice que esta vez, pero Jason lo interrumpe y le dice que lo sabe. Esta vez irán juntos. Bruce le recuerda que debe seguirlo, brindarle apoyo cuando pueda y estar atento al entorno. Jason responde que lo hará. Bruce lo mira a los ojos para confirmar que lo ha entendido, y Jason se lo promete. Nos movemos al interior del bar. Cuco cuenta con entusiasmo cómo enfrentó a Batman, asegurando que le rasgó la cara con sus garras, que vio su rostro y que el Joker le pagará 10 millones por esa información. Cree que con ese dinero podrá hacer lo que quiera. El cantinero le exige que pague su cuenta. Cuco responde que cuando reciba su pago, podrá comprar todo el lugar. Al salir del bar, grita que los demás recordarán la noche en que conocieron al gran Cuco. Ya en el exterior, Cuco camina tambaleándose. Batman y Robin lo observan a la distancia. Batman comenta que está ebrio. Robin pide encargarse de él, señalando que está solo y claramente no está en condiciones de defenderse. Batman acepta, pero le pide que tenga cuidado y que no sea demasiado duro. Robin responde que tiene la situación bajo control, mientras empieza a moverse. Una vez en el suelo, se detiene un momento, observando cómo Cuco se adentra en el callejón. Se prepara para el ataque. Batman le recuerda que siempre deben intentar minimizar el conflicto, pero que estando ebrio, podría actuar de forma impredecible. Robin se aleja, repitiendo que ya le dijo que lo tiene bajo control. Robin avanza, pero se sorprende al no ver a su objetivo. Luego lo detecta sentado de cuclillas junto a una pared. Mientras se acerca, arma en mano, su mente repite lo que dijo al inicio. Venganza. Por fin obtengo venganza. Por fin puedo herir a alguien más. Pero cuando lo encuentra, nota que Cuco tiene el brazo extendido, blandiendo una jeringa, lo que le recuerda el sueño que tuvo de su madre, lo que le pasó a su madre. Y en sus pensamientos repite lo que dijo antes. Toda mi vida he sido el que recibe los golpes. He sido el que sale herido. Cuco, al verlo, se pone furioso, lo insulta y saca otra vez la cuchilla escondida bajo la manga. Y lo ataca. Pero Jason esquiva el ataque. Cuco se le lanza encima, mientras le pregunta desesperado por qué no lo deja en paz. Luego lanza un puñetazo directo al rostro de Robin, que recibe el impacto de lleno. Jason retrocede con la nariz sangrando. Cuco, aprovechando el momento, huye a toda velocidad. Mientras tanto, la voz de Batman se escucha por el comunicador, exigiendo un informe inmediato. Jason no responde. Batman insiste. ¿Necesitas apoyo? Si no respondes, entraré en acción. Jason no solo no responde, se quita el intercomunicador de la oreja y lo arroja al piso. Batman, al ver que no recibe respuesta, se lanza a toda velocidad para encargarse de la situación. Robin sigue avanzando, con la mirada endurecida por la furia. Vuelve a repetir en su mente. Toda mi vida he sido el que recibe los golpes. He sido el que sale herido. Pero ya no me voy a esconder. Ya no voy a tener miedo. Ahora ellos tendrán miedo. Ellos serán los que corran y se escondan. Y no importa dónde se escondan, los voy a encontrar. Nunca más volveré a tener miedo. Nunca más volveré a salir herido. Nada puede detenerme ahora. Nadie puede frenarme. Soy un arma. Rápidamente alcanza a Cuco y se le para enfrente. Cuco le grita que se rinde y le pide que se detenga, pero Jason no lo hace. Batman recorre las calles a gran velocidad, envuelto en la tensión del momento. Grita el nombre de Robin, desesperado por localizarlo. Finalmente, al girar por un pasillo oscuro, lo ve, pero no puede creer lo que ve en sus ojos. En el suelo yace el cuerpo inerte de Cuco, bañado en sangre. Jason está arrodillado junto a él, manchado de rojo. Con voz temblorosa, intenta decir algo. Jason comienza a balbucear, intentando explicarse. No fue su intención. Batman da un paso al frente y lo coge por el hombro. Con voz firme,
le pregunta: «Hijo, ¿qué has hecho?». Jason, confundido y asustado, responde que no fue él. Pero Batman insiste, elevando el tono y exigiendo una explicación. «¿Qué has hecho?». Jason le quita las manos de encima, mientras repite que no fue él, y señala hacia arriba. En eso, una voz se escucha desde lo alto. Una voz que dice: «El tiempo de Gotham se está acabando, Batman. Has sido demasiado indulgente, demasiado débil. Los animales están desatados. Y The Wraith, el espectro, está aquí para detenerlos». Terminando así con el primer libro de esta fascinante historia. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.